Hola, ¿cómo están? Miren con quién estoy hoy. Hoy Morita me acompaña. Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia, hiperabrigadas, porque se presta, estamos en pleno invierno ya, estamos en julio hoy. Y miren, ¡ay, qué belleza! Miren lo que tanto me pidieron también, ¿no? Polainas súper alegres, muy vistosas, hiper abrigaditas. Y no podemos pasar frío con estas bellezas. Muy fácil este trabajo, lo vamos a hacer muy rápido y ahora es el momento de hacer para las que quieren vender, para las que trabajan con el tejido. Así que a ponernos estas polainas hiper cancheras, divertidas, abrigadas. Morita me acompaña, ella está acá siempre encima mío en el taller acompañándome. ¿Y querés saludar a todos? Hola, decirle a todos. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas, estas polainas súper abrigaditas? Morita quiere. ¿Me acompañan? Bueno, acá las vamos a mostrar de cerca. Miren lo que son. Divinas, súper abrigadas. Las polainas preciosas que tanto pidieron polainas. Bueno, ahora lo que pasa es que estando aquí en la Argentina estamos en pleno invierno. Las chicas que están en pleno verano, bueno, las van preparando para el invierno que viene. Si tienen unas polainas preciosas y ya prontito vamos a hacer algo para el verano también. Pero miren qué belleza, ¿eh? Combinamos colores, combinamos puntos. Esta lanita divina que les voy a mostrar el material. Esta vez van a caer rayos y centellas, no usé mi lana finita, aunque tengo un par ahí de colores para mostrarles, pero esta vez usé esta, miren. Sí, créanlo que no tengo la lanita finita doble, esta porque me encanta, esta creo que es de nube, pero miren qué belleza lo que es esto, los colores, bueno, estas son las que utilicé para, esta verde no, esta es para la que viene. La que utilicé para estas polainas. Miren qué colores, preciosos, súper delicados. Acá tengo otros colores que voy a usar ahora, muy hermosos, para hacer la polaina nueva, pero para que no extrañen, que digan, Sandra, te volviste loca, dejaste tus lanas. Bueno, acá están mis amores, esta que es finita y las tejo doble. Miren qué color había preparado para hacer unas también. Miren qué belleza esa combinación. Pero no, esta vez no la vamos a usar, pero ahí las tengo, para que no las extrañe, porque bien, ya los tengo tan acostumbrados a estas lanas. Bueno, entonces les comentaba, esta que es un grosor medio, ¿eh? Y las voy a tejer con una aguja número 4,5 de aluminio, porque quiero que queden suavecitas, cómodas. Y acá tengo los colores que voy a usar en esta nueva acá. Como tienen muchos puntos, ustedes si quieren pueden elegir 2 colores o pueden elegir solo un color y lo que va a variar son los puntos. Eso es opcional. Yo acá elegí todos estos tonos pasteles tan bonitos, pero es a gusto, obviamente. Bueno, yo me dejo por acá cerca los que voy a tejer ahora. ¿Y qué les quiero comentar sobre las polainas? Esta es la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, este es un falso elástico que se hace con medias varetas, ahora lo vamos a hacer. Y lo que tenemos que probar con las polainas, porque como van a ser todas medidas distintas, no va a ser muy distinto porque tampoco tenemos el pie tan diferente entre una y otra medida. Pero tienen que probar que les entre holgado en el pie, en el empeine, que pase por el talón. Esta va a ser la medida básica, porque esta es la parte de abajo, vienen así. Este elástico es el elástico que va sobre la pierna, sobre la ropa, si se lo van a poner con calzas o con pantalón. Bueno, el pantalón tiene que ser esos tipos chupín o calza, porque si no hay que hacerlas un poquito más anchas. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que las vamos tejiendo. Pero ¿qué es lo que tienen que recordar? Hacemos este falso elástico y nos probamos que vaya holgado en el pie. Tiene que entrar el pie con el taloncito, que es la parte más ancha, el empeine,
Si entra aquí, va perfecto porque luego nosotros vamos a ir aumentando un poquito más. Pero bueno, esa es la explicación como para tener la calza. Y obviamente el largo se lo van a dar ustedes, la quieren hacer más largas, más ancha, todo eso lo van a ver cada uno como a ustedes les gusta. Yo voy a compartir este modelo que es precioso y va perfecto. Bueno, una aguja lanera para esconder todas las hebras, obviamente una tijera, y ya les comenté sobre el número de aguja. Voy a comenzar a esta polaina. No sé por qué cada vez que voy a decir polaina me sale, iba a decir calza, pero no es una polaina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar una hebra ahí medianamente larga, porque esta hebra luego, cuando demos toda la vuelta con este puño, digamos, con esta hebra lo vamos a coser. Así nos andamos cortando y uniendo. Entonces con la misma hebra lo cosemos. Y vamos a dejar una hebra así larguita, entre 20 y 25 centímetros, para luego enhebrar y coser. A partir de esta tirita que dejamos ahí, esa medida, vamos a tejer cadenas. Yo voy a tejer 10 cadenas. Que estas 10 cadenas son las que me van a dar el ancho de este falso elástico. O sea que yo tengo que tejer estas 10 cadenas. Ustedes quieren hacerlo más ancho, obviamente le dan más cadenas. Lo quieren hacer más angostito, la parte esta de abajo, obviamente menos cadenas. Ahí vamos. Entonces yo tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a levantar una cadenita, tomo una lazada y comienzo a tejer medias varetas. Por eso le digo falso elástico, porque hay un elástico en el crochet que se teje con puntos bajos de esta misma forma que lo vamos a tejer, esta pieza. Pero ¿qué hace la media vareta? La media vareta no lo hace ceder tanto como cuando lo hacemos con punto bajo, que por ejemplo para un gorro, para una cintura, para un puño, hacemos con punto bajo esta misma trama como para hacer una especie de elástico. Con punto bajo va bien, pero con media vareta es como que no recoge tanto. Ahí se los voy a mostrar de nuevo. ¿Ven? Hace forma como un puño y queda precioso, pero no tenemos esa resistencia que tendría, por ejemplo, el punto elástico que tenemos aquí o el punto elástico que tejemos con puntos bajos. Por eso le llamo falso elástico. Simula hacer un puño elastizado, pero simplemente es una trama, obviamente que cede como cualquier otra trama, pero ahí nomás, ¿ven? No tiene ese rebote que tendría si nosotros lo hacemos con punto bajo. Eso es lo que quiero decir. Bueno, tejí mis 10 medias varetas. Voy a hacer una cadenita, giro, tomo lazada y comienzo a tomar de la hebra de atrás de la cadena o del punto de abajo. Y otra vez regreso con medias varetas. Ahí va de nuevo. ¿Ven? Solo tejo esta hebrita de atrás del punto. Entonces nos forma como si fuese un elástico, pero sin rebote. Solo voy tomando la hebra de atrás. ¿Cuántas hileras voy a dar? Bueno, ya les comentaba. Ustedes tienen que hacer una tira. Este, por ejemplo, tiene 20 hileras. El que yo hice para la medida de mi pie, por ejemplo. Y eso que tengo un piecito gordito. No tengo piecito flaquito como cuando tenía 20. Ya no tengo más mi piecito flaquito. Bueno, mi empeine, tengo un pie corto, chico, pero en realidad es gordito. Entonces, con 20 hileras me lo probé y me va muy bien. Ustedes tienen que hacer tantas hileras hasta llegar a la medida que cuando lo cierran, lo sujetan un poquito en los dos extremos y se lo prueban como si fuese una media. Acá, ¿qué les quiero contar? Miren, yo hice
Tengo 2, 4, 6, 8, 9. ¿Por qué? Tienen que fijarse muy bien. Aquí está el último punto, que está como caído. Es como que se vuelca hacia abajo. Bueno, esta es la cadenita que tenemos que agarrar. Obviamente que lo explico para los principiantes. ¿Eh? Porque por lo general el último punto, y a veces el de inicio, se esconde y tenemos que estar cancheros para descubrirlo. Pero si somos principiantes, acá está el primero, ven ahí. Hay veces no nos damos cuenta y se nos va achicando la trama y perdemos y se nos va haciendo un triangulito en vez de un rectángulo. Entonces hay que fijarse bien y si no, bueno, hay que contar. Ustedes saben que el crochet se trata de contar, contar, contar y contar. Acá llegué al final y este punto que está ahí caidito es el último. Ese lo tengo que tejer. Ahí. ¿Ven? Y ahí lo recupero. Bueno, de estas hileras acá tengo 4. Tengo que tejer 20 para llegar a cubrir la circunferencia de mi pie, que calce el pie, el empeine y el talón. Nos probamos una vez que están las 20 hileras y luego seguimos. Me quedo tejiendo. Tejí las 20 vueltas, cerramos con un punto deslizado. Ahí. Cierro. Una vez que cerré, vamos a empezar a tejer con este mismo color. Yo elegí este mismo color para que quede como más prolijo la unión entre una hilera y alrededor de este puño. Esto va a quedar abierto porque luego lo vamos a coser, pero primero le voy a dar toda una vuelta en puntos bajos y yo cargué 28 puntos. Todo alrededor, 28 puntos con este mismo color. Entonces nos queda prolijito cuando empecemos a tejer el próximo. Pero acá es cuando ustedes se tienen que probar. Lo pueden coser, ya lo cosen a esta tirilla aquí. O le ponen unos alfilercitos. Si se lo quieren probar, por ejemplo, voy a estirar un poquito. Si lo quieren probar ya con esto es suficiente acá. Si lo cierran con un puntito, ustedes pasan el piecito y lo prueban. Y acá tejemos los 28 puntos, pero si ustedes lo consideran, le pueden agregar 2 puntitos más para que les quede bien holgadita. Acá está, ¿ven? Ahí tejí esos 28 puntitos que ustedes ya saben, si necesitan más, obviamente si son más hileras van a ir más puntos. Siempre ustedes van a tener que probarse este puño. Acá tengo enhebrado ya esta hebrita que habíamos dejado en inicio. Esta es la que corté porque cerré con un puntito deslizado aquí para hacer el nudo. Y comenzamos a unir acá cosiendo del método que ustedes conozcan, de la forma que ustedes conozcan, cosen. Y unimos este puño. Así que me voy a quedar cosiendo y ya les digo cómo seguimos con esta preciosa polaina. Ya cosí, escondí la hebra, me quedó esta pequeña, pero la vamos a llevar con el nuevo color. Y vamos a tejer acá también en media vareta. Ahí. Y acá, recién en esta hilera, más allá del punto, la cantidad que hayan agregado ustedes, yo tengo 28 como les comentaba, en esta hilera voy a aumentar 2 puntitos. O sea que puedo aumentar uno aquí en este sector, voy hasta la otra mitad, aumento otro puntito más. En total me voy a encontrar con 30. Ustedes se van a fijar, depende de la cantidad que tengan en el puño. Si hicieron 28, bueno, agregan a 30. Si hicieron 30 puntos porque querían un puño más ancho, le agregan aquí 2 puntitos en esta hilera. ¿Sí? Igual mucho no varía entre una y otra, pero también va a depender si ustedes quieren utilizarlo más anchas a las polainas. Porque hay tantas formas, tantas maneras. Y eso es lo divertido, lo lindo de esta prenda.
¿Ven? Yo ya agregué 2 acá y agregué 2 acá. Yo ya sé que al final de mi hilera, como sabía que tenía los 28 abajo, ya completé esos 30 puntos que le voy aumentando. Así que me quedo tejiendo toda la hilera con medias varetas. Tejí mis 30 puntos, voy a cerrar con un puntito deslizado, levanto una cadena y otra vez vuelvo a tejer 30 medias varetas, una hilera más con este color y 30, los mismos puntos, 30. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá está este puñito divino, hermoso, hermoso. Vamos a hacer así, este lo voy a dejar para luego esconder. Ya combinamos otro color y vamos a tejer en relieve. Entonces yo ya entro aquí a la primera, miren, y tomo el relieve de esta media vareta, ahí levanto 3 cadenas porque vamos a tejer en varetas, ahí, y ahora tomo la lazada y tejo otra más en relieve, que la tomamos por atrás, ahí, ¿ven? El que viene, que sería aquí, va una vareta y miren cómo la voy a tejer acá abajo. O sea, esta es la hilera de estas medias varetas y acá tengo la otra. Bueno, en este punto de abajo voy a sujetar con una vareta abrazando todo. Ahí. Y ahora otra vez voy a tejer dos varetas en relieve. Una y acá tejo, esta es la colita del inicio. Y tejo la otra. ¿Ven lo que tenemos que hacer? 2 varetas en relieve tomado por detrás y una vareta que vamos a abrazar todos juntos. Miren, acá vienen estas 2 tomadas por detrás y el punto que sigue, acá lo puedo ver claro, ¿ven? Ahí estoy abrazando, pertenece a este punto. Entonces yo tengo que ir al de al lado y tejo una vareta común, pero abrazo todo junto. Y ahora al lado me tocaría 2 en relieve tomadas por detrás y el que sigue, que me voy aquí abajo, no acá, sino acá, y tejo esta vareta abrazando todo. Bueno, este es el dibujito que vamos a hacer con este puntito, así toda la hilera. Vamos a terminar con una vareta, acá, con una vareta abrazando todo, cuando dé toda la vuelta. Así que me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo durante toda la hilera. Me quedo tejiendo. Acá tejí la última vareta, ven que abrazo todo, cierro con un punto deslizado, ahí. Y ahora con el mismo color voy a hacer una hilera solo de varetas comunes, así que levanto 3 cadenitas y voy a ir punto por punto, ahí, tejiendo toda la hilera con varetas. Luego sí vamos a cambiar el color. Miren qué fácil y qué bonito cómo va quedando. Me quedo tejiendo. Termino con un punto deslizado, un nudito. Luego van a tener que esconder todas estas hebras que nos están quedando por dentro. Y ya está, miren qué bonito. Bueno, esto también lo pueden emplear para hacer algún puño en un suéter. Hacen un suéter liso con un color lindo y le hacen unas mangas todas trabajadas. Precioso. Bueno, acá volví con el rojo. En mi caso, obviamente, ustedes van a elegir cada uno sus colores y si quieren pueden repetir estos tranquilamente. Estaba buscando la unión, que la verdad que quedó tan bonito que no se nota. Bueno, ahora le voy a dar toda una vueltita con puntos bajos. Ahí hice mi cadenita, punto bajo. Estas colitas, si lo pueden ir llevando con el tejido, si depende del punto que estamos haciendo, lo van escondiendo con el tejido. Y si no, luego las enhebran. En este caso, como estoy haciendo puntos bajos, está perfecto para esconder estas colitas de inicio o las que nos quedan cuando hacemos el nudito para cortar la hebra.
Pero miren, así de fácil, todo punto bajo, me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo otro color y vamos a hacer esos abanicos preciosos. Y entre abanico y abanico vamos a hacer una vareta en relieve. Entonces miren dónde voy a tomar el relieve. Voy a pinchar y abrazar este puntito bajo ahí, porque va por delante. Ahí. Y comienzo a tejer mi vareta, o sea que hago 3 cadenitas, porque es la de inicio. Esta colita la voy a dejar a un costado, porque como voy a hacer abanicos no lo voy a poder esconder. Entonces, voy a saltar un punto y en el próximo, a ver, que no me quiero equivocar, sí, este es el punto, este lo salto, en el próximo voy a tejer el abanico. Entonces tejo 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Tomo una lazada, salto este punto y en el próximo, ahí, tejo la vareta en relieve. ¿Ven? Va de nuevo. Salto este punto y en el que viene tejo el abanico. 2 varetas, cadena, 2 varetas. Y así, ven, salto este, me voy al lado y abrazo este puntito enano, este punto bajito. No es punto enano, es punto bajo, ahí. Salto un punto y así hasta dar toda la vuelta. Así que súper fácil. Me quedo tejiendo. Ahí se los muestro, estas bellezas. Me quedo tejiendo. Una vez que doy toda la vuelta, cierro esta hilera con un punto deslizado. Yo repetí 4 hileras con este punto. Hice 2 con un color y otras 2 hileras con otro color. Ustedes van a elegir cualquier otro color que quieran combinar. Yo voy a combinar luego con este. Pero primero voy a hacer una hilera más con este color, con los abanicos. Y luego repito el mismo punto, pero con otro color. Eso es a mi gusto. Si ustedes quieren hacer, yo hice 4, quieren hacer 3, quieren hacer 5. Depende el tamaño, el largo que ustedes quieran. Si quieren hacer más ancho, acá en esta medida, que hasta ahora tenemos 30 puntos, entran 6 de estos abanicos en toda la polaina, en todo el contorno. Si ustedes la quieren hacer un poquito más ancha, quizás le entraría un abanico más, porque tan ancha tampoco se la van a hacer. Pero bueno, eso va a depender lo que ustedes quieran. En mi caso voy a hacer 2 con este color y 2 con otro color, pero el mismo punto, este abanico precioso. Así que me voy a quedar tejiendo esas 3 hileras que me faltan. Recuerden que para hacer el relieve, lo voy a mostrar porque siempre hay alguien que comienza y estos pequeños detalles me gusta contarlos. Acá hice el abanico aquí arriba porque levanté con las 3 cadenitas, hice el abanico dentro del abanico y el relieve acá lo voy a abrazar así, por atrás, a este punto y tejo esta en relieve, ahí. Y cada hilera voy a ir abrazando esta vareta, hasta luego cerrar la hilera con un puntito deslizado. Pero este es el movimiento que tenemos que repetir. En esta polaina fueron 4 hileras de abanicos que combiné 2 colores. Eso se los expliqué. Bueno, así de fácil. Ven, acá abrazo la vareta y tejo la de arriba en relieve. Acá nada más que se hacen cadenitas porque es el inicio. Hay una falsa vareta para hacer, pero bueno, yo me manejo así, me gusta más. Si ustedes quieren hacer la falsa vareta, también lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, me voy a quedar tejiendo esas hileritas que me faltan. Acá terminé, miren qué bonito. También pueden hacer una hilera de cada color. Obviamente esta hebrita anda dando vuelta, pero esta luego la voy a esconder. Acá tengo el nuevo color y vamos a tejer así para sujetar estos abanicos. Acá. En esta vareta
y en todas las que vienen en relieve vamos a tejer un punto. Así que voy a empezar acá, hago una cadenita primero y tejo mi primer punto bajo ahí. Perdón, mi primer media vareta es esto. Lo pueden hacer con punto bajo si quieren, pero en este caso, ahí ya me estaba confundiendo. Una cadenita y tejo mi primer media vareta, ahí. Ahí tengo mi primer media vareta. Ahora voy a ir acá y tejo la otra. En esta vareta tejo la otra. Y acá voy a saltar este punto de cadena. Porque si no, si yo tengo que tejer todos los puntos que tiene el abanico, me va a hacer un aumento. Y todavía no vamos a hacer el aumento, igual acá serían muchos aumentos porque son 6 abanicos. Vamos a tejer así 5 por cada abanico, o sea, tejo 4 en el abanico y 1 que sería la vareta. Y vamos a mantener por esta hilera los 30 puntos, ahí, ¿ven? Porque si ustedes tejen en el medio del abanico le van a estar haciendo un aumento. Y bueno, no es la idea porque va a aumentar demasiado. Ahora vamos a volver a hacer un aumento, pero en las otras hileras, no en esta. Así que miren, me quedo tejiendo todo media vareta ahí, siempre saltando el medio del abanico. Porque con el abanico me ha pasado con las mantas, con los chales, en los puntos que hemos hecho abanicos acá en el canal. Siempre se les va mucho cuando quieren iniciar una nueva hilera, porque claro, el abanico le estamos agregando. Si acá, por ejemplo, tiene una cadenita, a veces vienen con 2 o con 3, entonces hay que tener cuidado de que no se nos expanda el tejido. Estamos manteniendo en esta hilera los 30 puntos, así que me quedo tejiendo. Bueno, acá yo ya cerré con un puntito deslizado. Ahora vamos a hacer así, miren, cadenita, voy a tejer un punto bajo, al lado tejo otro punto bajo y en el tercero voy a tejer 4 varetas en el mismo punto, porque vamos a hacer este punto pochoclo. A ver si tengo las 4 y no me pasé. 4 varetas, ¿ven? Ahí. Entonces, dejo esta hebrita ahí, me voy a la primera vareta, entro la aguja y voy en búsqueda de ese rulito para cerrar el punto. Ahí. Lo cerré. Vengo hasta aquí abajo al próximo punto, así nomás, lo cierro, no hago cadenita, no hago nada. Voy aquí al lado y vuelvo a tejer 2 puntos bajos. 1, 2 y otra vez en el tercero hago 4 varetas. Ahí. Suelto la hebra, voy al primero y engancho y cierro. Me voy hasta aquí abajo con un puntito bajo y tejo 2, que es lo que vamos a separar entre este puntito, que es un punto bolita, punto pochoclo, popcorn. Bueno, tiene, como siempre comento con este punto, tiene tantos nombres que me gusta decirle pochoclo porque es un pochoclo. Bueno, así hasta dar toda la vuelta. Tejemos 2 puntos bajos y luego viene este hermoso punto que le da muchísimo relieve a nuestro tejido. Ahí las 4 varetas, entro en la primera, engancho, cierro y comienzo de nuevo. Bueno, me quedo tejiendo. Acá tengo el último, así como estamos, que lo cerramos ahí. Vamos a ir al primer punto bajo y con un puntito deslizado hacemos una cadenita más para hacerle el nudito. Otra vez me voy a traer otro color para combinar. En este caso voy a combinar con este, pero miren qué bonito que queda. Súper, súper relieve, la verdad que hermoso. Si quieren hacer medias con una caña bastante trabajada y luego el piecito por lo general tiene que ser algo liso, puede ser punto bajo, puede ser media vareta, puede ser vareta, pero si le hacemos algún tipo de relieve,
Luego, en las medias, la verdad que en la planta del pie molesta. Pero si hacen el piecito liso y le hacen toda la caña trabajada, también queda precioso. Así que ahí vamos tirando ideas. Bueno, ahora vamos a recuperar estos 30 puntos. Ahí. Esta hilera es así. Vamos a tomar este puntito desde aquí atrás y vamos a tejer un punto bajo. Ahí. Y acá vamos a tejer 2 varetas. ¿Bien? Pero miren donde no las voy a sujetar aquí arriba, sino que las voy a sujetar a la altura de este punto. Ahí. Una y aquí la otra. ¿Ven? Y acá vamos a sujetar con un puntito bajo esta piñita, este puntito en relieve. Y ahí va de nuevo. Tomo la lazada, me voy hasta acá, no en este punto de aquí arriba, sino en el de abajo y tejo las 2 varetas, las 2 varetitas. Ahí. ¿Ven? Entonces nos quedan las varetas entre medio de estas 2 piñitas, estas 2 bolitas que hemos hecho. Y acá el punto bajo. Así vamos combinando con textura, con color y con formitas en estos puntos y se hace un trabajo único y precioso. Así toda la hilera. Acá terminé con las 2 varetas y acá está como que se me quiere piantar. Este es el punto, el primer punto, entonces con uno deslizado ahí. Ahora en esta hilera vamos a tejer varetas, pero en esta hilera que viene vamos a hacer otra vez 2 aumentos. O sea que en este momento tenemos 30 puntos en mi ejemplo en esta pantufla. Recuerden, ustedes hicieron un poquito más, igual le van a hacer esos 2 aumentos. Porque exageradamente esto viene así, digamos, que viene de más finito a un poquito más ancho. Pero la pueden hacer recta también si la hacen mucho más ancha. Bueno, acá voy a levantar 3 cadenitas y acá mismo voy a tejer una vareta más. O sea que acá ya hice mi primer aumento. Y así voy a ir tejiendo varetas en cada punto. Cuando llegue a aproximadamente la mitad de este lado hago un aumento más. Entonces al final de la hilera me voy a encontrar con 32 puntos. Y ya lo ensanchamos un poquito más. Me quedo tejiendo. Acá terminé, así que puntito deslizado y cambiamos el color. En esta hilera vamos a tejer así, miren. Vamos a tejer, voy a empezar acá. Este es el de unión, así que este lo voy a utilizar para hacerlo cruzado. En esta voy a tomar por detrás, ven que tengo acá esta hebra, ahí. Y levanto 3 cadenitas. Vamos a hacer varetas en relieve. Acá tengo una, abrazo la vareta de al lado y tejo la otra. Y ahora ustedes se van a ir fijando, miren, este punto pertenece a este de aquí. ¿Por qué les digo? Porque ahora el punto que vamos a hacer es una vareta doble. Le doy 2 lazaditas, doble lazada. Voy a correrme esta colita ahí que no me moleste. Y me voy a ir no en estas, sino en estas 2 voy a trabajar. Porque voy a hacer un punto cruzado pero con vareta doble. Ahí va. Tejo este, me voy al que está más lejos primero y tejo la vareta doble abrazándola desde la hilera, no esta de anterior, sino la que está más abajo. Ahí tejí una, tomo doble lazada, voy a pasar por detrás de este punto a buscar esta de aquí abajo. Ahí voy. ¿Ven? Ahí bajo un poquito esta para que no me moleste y abrazo esta que está anteriormente ahí ubicada. Tejo, cierro, cierro y cierro. Recuerden que la vareta doble se cierra en 3 tiempos. Ahí me quedó cruzada, ¿ven?
Entonces van 2 varetas en relieve hacia atrás y 2 varetas cruzadas en relieve hacia adelante. Estas dos pertenecen a este punto, entonces tengo que saltar estas dos. Ahora tomo la lazada, tejo una vareta en relieve hacia atrás y acá tejo la otra. Ahí. Ahora me toca esta cruzadita. Entonces primero la voy a visualizar. Esta que está aquí pertenecen a la misma línea, digamos. Entonces yo tengo que tomar esta que tengo atrás de esta bochita, de esta bolita, y la de al lado. Entonces tomo doble lazada. Entonces dijimos, esta es la primera y esta es la segunda. Vamos a empezar siempre por la que está más lejos. Y cierro 1, 2, 3, en 3 tiempos. Bueno, ahora tomo doble lazada y tengo que buscar este, pero voy siempre por detrás de la vareta doble, a abrazar ese pequeñín que tengo ahí. Entonces voy por acá, voy por acá, ahí, si quieren lo doblan un poquito, pero a medida que vayan tejiendo se van a poner más cancheras, porque si no cuesta, pero con la aguja ahí lo podemos enganchar y lo hacemos. Ahí. Cierro, cierro y cierro. Y me queda el punto. Ah, se las compliqué, ¿no? No, es fácil. Es cuestión de ir haciendo el punto. Ahí vienen las de relieve. Y otra vez el punto cruzado. No se animan a hacerlo así. Bueno, hacen un punto cruzado aquí arriba y listo. Con varetas, no vareta doble. Me quedo tejiendo a dar toda la vueltita. Terminé con 2 puntos cruzados y cierro aquí con un puntito deslizado. Y ahora con el mismo color voy a dar toda una vuelta con punto bajo. Ahí. ¿Ven? Los 32 puntitos que tenemos, porque recuerden que habíamos aumentado 2. Bueno, me quedo tejiendo. Miren qué belleza como está quedando esto. Bueno, acá yo voy a empezar a hacer el punto elástico, como hice aquí. A este lo voy a combinar. Miren, voy a hacer unas cuantas hileras con este color y lo voy a rematar con el rojo, la última hilera. Así me queda el elástico combinado. Ustedes lo quieren hacer con un solo color, lo hacen con un solo color como está este. Acá, por ejemplo, yo inicié con rojo, pero voy a terminar con verde y la última hilera con rojo. Este tiene con gris y termina con gris. Eso es a elección. Ustedes busquen colores, lo que a ustedes les guste. Pueden elegir cualquiera de estos colores y terminan la guarda o con el mismo rojo o el color de base que hayan hecho para el puño de abajo, terminan el elástico. El elástico es de 1 y 1. Entonces vamos a hacer así. Se los voy a mostrar obviamente para los principiantes, los que nunca han hecho un punto elástico. Y ya voy a comenzar con el relieve desde el punto bajo. Ahí. Entonces, ahí voy a abrazar y levanto las 3 cadenas, pero igual lo abrazo hacia atrás. Yo siempre comienzo cuando hago un elástico de 1 y 1, de 2 y 1, puede ser de 2 y 2. Ustedes van a elegir también. El que empieza con las cadenitas siempre lo dejo para atrás, porque se ve mucho menos así. Entonces tomo la lazada y el que viene, recién el que viene, lo tomo por delante. Ahora me tocaría el que irá por detrás. Ahí. Por eso es 1 y 1. Hago 1 hacia adelante, 1 hacia atrás. Así me quedo tejiendo toda la hilera. Ahí, 1 hacia adelante, 1 hacia atrás, hasta dar toda la vuelta. Obviamente que este da para atrás, o sea que este que viene aquí tiene que quedar hacia adelante, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo toda la hilera y les muestro cómo hacer la segunda. Bueno, acá hice el último que va hacia adelante. Voy a cerrar con un punto deslizado, vuelvo a levantar 3 cadenitas
Y ahora repito el mismo movimiento en cada uno de los puntos, tantas hileras como nosotros querramos. Entonces, este que va por delante lo abrazo ahí. El que va por detrás lo abrazo aquí atrás. Claro que estoy mostrando para los que nunca hicieron el punto elástico. Ahí, el que va para atrás, y ahora abrazo el que va para adelante. Ahí. Así toda la hilera. Vamos a hacer, en mi caso hice 4, acá son todas en gris. 1, 2, 3, 4, 5 hileras. En este lo voy a combinar. Voy a tejer 4 hileras con este verdecito y ya les comenté que en rojo voy a terminar la última. Así que me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo queda terminado. Acá lo terminé. Miren la última hilera con rojo, como les decía, miren qué bonito. Obviamente tienen que hacer otra igual. Hagan otra igual. Y miren estas bellezas para regalar, para vender. Yo acá tengo la otra que ya está terminada. Miren qué colores hermosos para combinar. Jueguen, diviértanse tejiendo, agregando cualquier puntito. No necesariamente tienen que ser estos. La idea es pasarla bien, hacer cosas bellas para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amores y para vender también, porque estamos en época aquí en la Argentina y esto viene requete bien. Acá que yo vivo entre cerros, entre montañas, esto se usa muchísimo porque hace mucho frío, así que aprovechar y hacer estas bellezas. Les dejo un beso, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otro tutorial.